Viajeros, bienvenidos a Alan por el Mundo VIP. Estoy en Milán y Milán es la capital de la moda de Italia y probablemente de Europa. De las 10 marcas de moda más importantes del planeta, 6 son italianas y 4 se encuentran aquí en Milán. Uno de los diseñadores más importantes de Milán es Giorgio Armani y este es el increíblemente bello Hotel Armani. Esta es mi opción VIP de hospedaje y está ubicada en un complejo que se le conoce como Armani World. Todo es Armani. Los chocolates son Armani, el azúcar es Armani. Esta es mi preciosa habitación en el Hotel Armani que se controla todo desde este iPad. Me lo merezco. Alan por el mundo se lo merece. Repitan conmigo. Alan por el mundo te lo mereces. Prueba del colchón. Muchas casas de moda están teniendo sus fundaciones para promover el arte y crear espacios increíbles para exhibir este arte. Aquí en Milán, Moschino ha abierto una. Recientemente, Giorgio Armani acaba de abrir su fundación. Y esta también, que es la Fundación Prada, acaba de abrir hace apenas unos días. El edificio está increíble y creo que vale la pena visitarlo si les gusta la arquitectura, el diseño y el arte. El conocido arquitecto Rem Koolhaas fue el encargado de transformar esta vieja destilería en un espacio artístico. Cada una de las salas se creó con los mejores materiales, incluyendo un edificio con recubrimiento de hoja de oro. Las exposiciones cambian varias veces al año, por lo que les aconsejo checar la página oficial. El espacio incluye un cinema y una cafetería que amarán los fans del cine. Este es el bar Luce en la Fundación Prada y es un bar que está muy popular porque fue diseñado por Wes Anderson, el famoso cineasta que muchos consideran el padrino de los hipsters. Y está padre, está divertido. Me lo imaginaba más locochón, pero la verdad está padre. Me comí un panino de prosciutto y una cerveza. Estuvieron bien, no así espectacular, pero bueno, es una cafetería, tampoco es un restaurante muy acá. Pero está original y todo el mundo toma fotos y la gente parece un casting de una película de Wes Anderson. Eso es lo que sucede cuando no prendes el micrófono externo de tu cámara justo cuando tengo que dar una información súper importante. En Milán se encuentra una de las obras de arte más famosas del mundo, legendaria. Se escribió un libro alrededor de esa pintura que vendió millones y millones y millones de copias, que se llama El Código da Vinci. Estoy hablando de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Este famoso fresco se encuentra en un pequeño convento de Milán. Gracias a su fama, que se vio considerablemente incrementada gracias al libro de Dan Brown, muchísima gente quiere visitar esta pintura. No solamente por el libro, sino desde antes ya era popular, pero con el libro se volvió aún más y más y más popular. La pintura está bastante deteriorada y recientemente se terminó una extensiva restauración que duró años y años y años y años, y para cuidarla restringen el número de visitantes todos los días. Es decir, si van a ir a Milán y ustedes quieren ver La Última Cena, les dejo aquí esta página. Corran ya porque los boletos vuelan. Pues eso me pasó a mí. Yo desde un mes antes de mi viaje a Italia estuve tratando de conseguir boletos para ver La Última Cena de Da Vinci y no podía, no había. ¿Cómo voy a ir a Milán y no ver La Última Cena de Da Vinci? No puedo permitirme eso. Ya en el colmo de la desesperación busqué en todos lados, había gente que revendía los boletos y no encontré nada. Fue entonces cuando me acordé del concierge de mi tarjeta de crédito. No es comercial, se los juro, me hicieron un gran paro y ellos me pusieron en contacto con la gente de Ticitali, que es una empresa que tiene reservados ciertos números de boletos y arma grupos. No lo puedes visitar de manera individual, sino se visita a través de un guía, y el guía incluye otras 2 horas en Milán en lugares muy conocidos. Es mucho más caro que visitarlo por tu cuenta. Era o de esa forma o no veía La Última Cena. Además, como era un capítulo VIP, pues dije, bueno, esta es una forma muy VIP de ver La Última Cena con una guía, ya sabes, ¿no? Así que gracias al concierge de Travel Pass pude entrar a ver
ver La Última Cena con esta empresa y me tocó una fabulosa guía con un excelente inglés que nos explicó paso a paso la importancia de La Última Cena de Da Vinci. In Leonardo's times, so the typical example of Last Supper that Leonardo had in mind is this. They all look the same. Judas in the middle. Judas in the middle and the 11, together with Jesus, sitting on the other side. Why did they focus on the bad guy? I mean, because of the religious message in the night. He is sitting on our side of the table. This is a Catholic country. We are raised with the idea of sense of guilt. We are sinners. We are always remembered. We are sinners, and then when we have a life, a sinful life, we betray Jesus like he did. Leonardo wanted to get a more shining effect, as if he had painted on canvas. So he made an experiment, and the experiment was a fail, a complete fail. He never successfully painted a fresco because he hated the fresco technique, and he always tried something different. This monastery was bombed during the Second World War, and it collapsed. Everything collapsed. This is the room with the Last Supper, and this is the Last Supper. La importancia de La Última Cena va más allá de lo famosa que es y cuántas veces ha sido reproducida, y pues cualquiera de nosotros que tenga una educación católica ha visto La Última Cena, o sea, en montones de lugares y de reproducciones. Verla en vivo es absolutamente impresionante, no te dejan tomar fotos. En realidad la pintura está muy dañada, muy dañada. Lo importante de La Última Cena es que fue la primera vez que se representó esa escena justo en ese momento, y a todos los discípulos de Cristo sin el halo, y se lo representó de una forma absolutamente humana y con expresión. Es el momento en el que Cristo dice: alguien de ustedes va a traicionarme, y todos están reaccionando hacia eso. Obviamente le pueden sumar todos los misterios que hay alrededor del Código Da Vinci, pero es muy impresionante. Junto con la guía Valeria nos adentramos en la historia de Milán y visitamos varios lugares interesantes, algunos de ellos especialmente bellos. Las familias milanesas que tenían mucho dinero no podían heredarle a todos los hijos, entonces lo que hacían era heredarle al mayor y esperaban que las hijas pudieran casarse con alguien rico para que les fuera bien. Si no encontraban un marido, generalmente se iban de monjas. Esta es la iglesia de San Mauricio y el monasterio mayor, que aquí era donde se venían de monjas las hijas de los ricos. Por eso está decorado de forma espectacular y es para muchos la iglesia más bonita de Milán. Lo curioso es que la iglesia está como dividida en dos porque las monjas estaban enclaustradas, no podían salir. Esta es la parte donde ellas venían a misa y hay una pared que divide, que ahora está abierta, en donde está la parte de la iglesia abierta a los ciudadanos de Milán. Impresionante. Si vienen a Milán, vengan aquí, está hermosísima. Filarete is not well known. He's an architect, but he's a genius, exactly like Leonardo. Filarete here had built a beautiful, elegant tower, but the Spanish used it as a warehouse for gunpowder. On a night, it blew up. El Castillo Sforzesco es uno de los sitios más visitados de Milán. La entrada al lugar es gratuita, pero hay que pagar si se desea acceder a los museos, donde además se exhibe la Piedad Rondanini, la última escultura en la que trabajó Miguel Ángel. El castillo está reconstruido casi en su totalidad, pero es un lugar rodeado de mucha actividad.
Oigan, se acabó el tour y la verdad estuvo bien padre, me gustó un montón. La guía Valeria sabía muchísimo y despejó todas mis dudas. Muy recomendable. Y pues bueno, mi intención era ver La Última Cena y acabé conociendo muchísimo más de Milano. Ven, eso es bueno. Además, pensé que íbamos a hacer un grupo como de 40 personas y éramos 7, 8 nada más. Ya que andamos de VIPs y en Milán, hablemos del shopping. Aunque estas marcas ya se encuentran prácticamente en todas las partes del mundo, salir de compras al Cuadrilátero Dorado no es cualquier cosa. Si el arte del shopping tuviera un sitio histórico, sería este. Para un día de compras a lo grande, la Galería Vittorio Emanuele es probablemente uno de los centros comerciales más bellos del planeta. Aquí se encuentra la primera tienda Prada del mundo y el toro al que hay que pisarle los testículos mientras se gira 3 veces para volver a Milán. La galería fue recientemente renovada y es de visita obligada, aunque no se tenga la intención de comprar nada. Esto no sería un capítulo VIP si no cerramos el día con una gran noche. El Teatro de la Scala de Milán es uno de los teatros de ópera más importantes y bellos del mundo. Allí se han estrenado óperas tan increíbles como Norma, Madama Butterfly y Turandot, que es una de mis favoritas. Así que esta noche tenemos una cita, pero habrá que ponerse guapo. Viajeros, creo que nunca los he llevado de mi mano con esta elegancia. La verdad estoy bien emocionado porque esta es una ópera que me gusta mucho y ver una ópera en la Scala es, yo creo, una experiencia, bueno, todavía no sé decirles, pero bueno, mírenme. Estas de esas veces que sientes que sí encajas con la ciudad. En Milán a la gente sí le importa cómo te ves y la verdad la gente anda muy bien vestida. Milán, agárrate que ya llegó Alan por el mundo VIP. Grazie. Soy muy VIP, estoy como en la 6ª fila. Oigan, es bien difícil conseguir boletos para la Ópera de la Scala porque pues se agotan, pero hay gente que tiene como compradas temporadas y luego cancela y vende sus propios boletos. Eso fue lo que me sucedió a mí. Esa es una de las formas en las que pueden hacer o estar a las vivas cuando se hagan los boletos. No son tan caros, pero los buenos lugares sí lo son. Estoy nervioso, vean nomás qué hermoso teatro. Abuelito, pienso en ti estando aquí porque mi abuelito es muy fan de la ópera y sé que esto para él sería un sueño estar aquí. Así que digamos que estoy cumpliendo el sueño por ti, abuelito. Te quiero. Ya se acabó, se está yendo la gente. Estuvo increíble. Ahorita les cuento más. Pues ya estoy de regreso, viajeros, y quiero decirles que fue una noche increíble. La puesta en escena me encantó y sobre todo lo que les conté de mi abuelo. Cuando yo era niño, la primera vez que escuché la ópera fue gracias a mi abuelo porque mi abuelo es un gran fan de la ópera. Y para mí haber estado esta noche en el Teatro La Scala escuchando Turandot, que aparte es de Puccini, que es su compositor favorito, no sé, como que fue muy especial. Y mi abuelo es un viajero imaginario. Él ha estado en todos los países del mundo, pero a través de la literatura. Pocas veces ha tomado un avión para ir a lugares y no muy lejanos. Me hizo pensar que a lo mejor yo estoy cumpliendo este sueño a través de él y que también estoy cumpliendo el sueño de conocer muchísimos lugares gracias a Alan por el mundo para muchas personas que a lo mejor no pueden viajar. Y estos capítulos de Alan por el mundo VIP no son en ningún momento una pretensión de presumir o darme una vida que pocas personas en el mundo se pueden dar, sino al contrario. Las cosas muy lujosas o muy especiales pueden ser como un premio, no necesariamente tienen que ser tu día a día. Y eso es a lo que voy. El dinero hay que invertirlo en las experiencias y entre más especiales, mejor.
Y lo especial no lo hace el precio de las cosas, sino el valor emocional que tienen. Y pues bueno, no quiero hablar 70 minutos, sino gracias viajeros por ver mis videos y espero que estas nuevas cápsulas de Alan por el Mundo VIP les estén gustando. Hay cosas que son gratis y hay cosas que no, pero el disfrute es una elección que no depende de la cartera. Vámonos. Este lugar es como mi premio del viaje. Aquí la única lavandería que hay en el pueblo, que son estas... Espérenme que aquí les tengo la explicación. El más caro de todos está ahí enfrente, que se llama Pelayo. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.